Capítulo 1, parte E, Introducción. En el video anterior decíamos que la astrología científica se diferencia de la tradicional por tres razones. La primera es que las energías que integran la carta natal, que son un mapa de nuestro estado energético, en el momento que nacíamos y que va a durar toda la vida, está constituido por las energías de los dioses inmortales del Olimpo griego, no de los barrenderos, ni de los esclavos, ni de los que limpian las cloacas. Entonces, el potencial humano de todo ser nacido en la tierra es el de la inmortalidad de los dioses del Olimpo griego. La omnipotencia, la omnipresencia y la inmortalidad. Todo ser humano nacido en la tierra es potencialmente un dios, aunque a veces no lo parezca. Este potencial fue desarrollado en el ámbito de la mitología por los héroes. Por ejemplo, Hércules, que luego de 12 trabajos llegó a la inmortalidad. Un héroe que se hace dios. Psique también, una mujer que representa el alma humana, después de 4 trabajos llega también a la inmortalidad. Y de esto da testimonio en nuestra época Cristo, que resucita y que nos dice, haréis cosas más grandes que las que yo hice. Aunque uno no lo crea, a pesar de que está escrito. Uno a veces lo lee, pero no lo cree. Y no solamente Hércules, sí que y Cristo, sino también todos los maestros ascendidos. Un maestro ascendido es un ser humano que también alcanzó la inmortalidad. ¿Cómo puede ser Saint Germain, Júpiter, el tibetano, Buda, etcétera? Buda llegó a la inmortalidad antes que Cristo, históricamente hablando. Con estos enfoques podemos decir entonces que la astrología científica contiene lo más importante del mensaje del Nuevo Testamento y que es el potencial de cada ser humano. Esto ya sería estupendo, pero no es solamente eso, contiene también la esencia de lo que nos dejó Buda como legado. Siddhartha, el príncipe Siddhartha hace 2500 años, era un príncipe muy cuidado por su padre, quien trataba de evitar que Siddhartha sufriera lo que él sufrió y le ocultaba todo sufrimiento humano. Siempre protegido, nunca dejó que le faltara nada. Luego Siddhartha se casa y tiene un hijo. El día del nacimiento del hijo, el príncipe se escapa con un amigo para pasear un rato por el pueblo y conocer la ciudad sin la ayuda del ritual paterno. Y así es como ve, nunca antes había visto nada
Nunca había estado en presencia de la enfermedad y la muerte, el sufrimiento humano. Siddhartha queda tan sorprendido por todo lo que ve que se compromete a terminar con el sufrimiento. Con la enfermedad y con la muerte que presencia en el pueblo. Esto es una meta muy ambiciosa del príncipe Siddhartha, pero lo logra. Lo primero que hace es ir de la opulencia de su condición de príncipe al ascetismo. Explora el polo de la opulencia al ascetismo. Es decir, deja al padre, al hijo, a la mujer, a la opulenta vida y se va con los ascetas. Los ascetas eran una secta que trataba de dominar el cuerpo con la mente. Se pasaban todo el día meditando, comían caca de pájaros si les tocaba la boca, tomaban agua cuando llovía, no se bañaban nunca, etc. Este es el tema del ascetismo. Y Buda se pasó 6 años en esta situación, de la opulencia al ascetismo, hasta que cuenta la historia, Siddhartha estaba meditando bajo un árbol cerca del río y al pasar cerca de la orilla un bote que llevaba al maestro de música y a su discípulo, escuchó lo que le decía el maestro a su discípulo. Si ajustas demasiado la cuerda de tu laúd, se te va a cortar y no vas a poder tocar. Y si la dejas demasiado floja, tampoco vas a poder tocar. Entonces ahí Buda se ilumina, se da cuenta del modo de terminar con el dolor en la tierra y nos deja las 4 nobles verdades. Primera noble verdad, el sufrimiento existe. No son todas flores y pajaritos. 2. El sufrimiento es provocado por el mal uso que el hombre hace de su mente. Es decir, es producido por la ignorancia del diseño y la estupidez del hombre. Einstein decía solamente, reconozco 2 cosas infinitas. Una es Dios y la otra es la estupidez humana. Y de la primera no estoy seguro. La tercera noble verdad de Buda nos dice que si el sufrimiento es provocado por el mal uso que el hombre hace de su mente, el hombre le puede dar fin aquí, en esta tierra, no en otra vida, nirvana o cielo futuro. Es aquí en la tierra, en esta encarnación. Y la cuarta noble verdad de Buda nos dice que para no sufrir más en vano en la tierra, tenemos que aprender a elegir el camino del justo medio entre los extremos o polos. Él experimentó la opulencia y el ascetismo y encontró el camino del justo medio. Y esto encierra 2 ideas estupendas. La primera es que podemos aprender a elegir en el diseño humano. La principal ley que existe es la del libre albedrío. Es decir, somos seres creados libres. De lo contrario, no podríamos aprender a elegir. Esto está presente en la astrología científica.
no se puede predecir en la astrología científica, porque estaríamos violando la principal ley de diseño de un ser humano, que es la del libre albedrío. Y esto, en la mitología griega, se ve claramente en el mito de Fineo, que era un astrólogo que le predecía el futuro a la gente. Cuando se entera Zeus de lo que hacía Fineo, lo primero que hace es separarlo y lo exilia al pie de una montaña y condena a, a Fineo a comer mierda por el resto de su vida. Unas aves gigantescas le defecaban la comida y él no se murió de hambre porque se la comía. Y se la comía porque no tenía olfato. Entonces todos los astrólogos, tanatólogos, tarotólogos que le predicen el futuro a la gente, están violando la ley del libre albedrío. Pero esto no se sabe en nuestra cultura. Y siempre está el que va a preguntar qué le va a pasar, sin darse cuenta que se está creando una situación kármica muy fuerte. Uno, al sugerirle a la gente qué es lo que tiene que hacer, y el otro al preguntarle. No se puede violar la ley impunemente. Leer la carta es decirle al otro, en la astrología científica, cuáles son sus energías, cuáles son sus crisis y de qué manera puede solucionar sus problemas, eligiendo el camino del amor, no el del miedo, ni de la bronca, ni de la depresión, ni de la duda, etcétera, que son los caminos habituales por los cuales nosotros nos inclinamos al principio de la vida. Hay que atreverse, tenemos que pasar de la condición de simples mortales a héroes, tenemos que atrevernos a elegir lo que nos dice el alma, con inteligencia y con amor. Espero que puedan comprender por qué la astrología científica no es predictiva.